Si usted es una persona que tiene problemas de diabetes o popularmente del azúcar, como dicen las personas, y si está teniendo dolor, adormecimiento en las piernas, sobre todo en los pies, siente como chile, fuego, o si usted es una hija o una nieta de alguien que tiene este problema, dígale que se ponga enfrente del televisor y no se pierda este programa. O si nos escucha a través de la radio, llámelo para que escuche el programa, para que sepa del problema de esta noche. Escuche bien, si usted es una persona diabética y está teniendo dolor, ardor, quemazón, sensación de fuego, adormecimiento, hormigueo en los pies, ponga mucha atención, que de eso vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a hablar de una de las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos y por lo cual consultan muy frecuentemente y que a veces por descuido pues pueden venirle complicaciones muy serias. Entonces nosotros, a través del programa, la información que le damos es que evite usted llegar a esa etapa, y si ya llegó a esa etapa pues tiene que tener mucho cuidado, y daremos algunos consejos al final para que el problema usted sepa cómo cuidarse de algunas situaciones que en el momento quizás no afectan, pero con los años sí se presentan este tipo de complicaciones. Entonces, cuando tengamos las imágenes, podemos poner ahí a la primera. El tema de esta noche se llama neuropatía diabética periférica. Ahí está ya el nombre del problema que vamos a tratar en esta noche. Y esa es una foto, una imagen de un pie, ya que es en los pies donde mayor frecuentemente se afecta por este problema. Así que hablaremos de la neuropatía diabética. Póngale mucha atención, no se desenfoque del programa para que pueda usted entender sobre esta complicación que presentan muchos pacientes diabéticos. Pongamos la siguiente imagen para ir avanzando. Ahora, ya hablamos del tema, la neuropatía diabética, pero usted se hará la pregunta, ¿qué es la neuropatía diabética? A veces los médicos somos muy dados a hablar de muchos términos médicos y en vez de dejar al paciente bien claro, lo dejamos más confundido. Pero siempre nosotros tratamos acá de, cuando tocamos un término médico, pues darle un nombre de una forma popular, más sencilla, para que la gente nos entienda, porque el programa va dirigido al público en general, no va dirigido, aunque sabemos que hay muchas personas del área de la salud que nos sintonizan, pero especialmente siempre nos dirigimos a los pacientes, a las personas que tienen las afectaciones de las enfermedades que hablamos cada jueves. Entonces, ¿qué es la neuropatía diabética? ¿Qué es eso? Cuando el doctor me dice que yo tengo neuropatía, ¿qué es eso? ¿Qué debo entender? Pongamos la siguiente imagen para que vayamos aclarándole esas dudas, esas inquietudes. A manera de introducción, según la Asociación Americana de Diabetes, el término neuropatía significa daño en los nervios. Cuando usted escuche neuropatía, fórmese una idea de que la persona con neuropatía está teniendo un daño en los nervios. Y los nervios que recorren todo el cuerpo y que se conectan a la médula espinal y con los músculos, la piel, los vasos sanguíneos y otros órganos. Entonces, cuando hablemos de neuropatía, usted entienda que es un daño a los nervios. Y si hablamos de neuropatía diabética, como vamos a ver más abajo en la definición, la neuropatía diabética se define como un conjunto de síntomas clínicos o subclínicos que indicarían
disfunción neuronal, o sea, daño en los nervios en pacientes con diabetes. Entonces la neuropatía diabética, en términos sencillos, entienda usted que es un daño a los nervios producto de la diabetes, o sea, de los problemas del azúcar en la sangre. Entonces es la neuropatía diabética, un daño en los nervios producto de la diabetes. Ya vamos a ver cómo se produce ese daño en los nervios y por qué, y la forma de cómo evitarlo si usted está empezando con su enfermedad. Y si ya la tiene, pues vamos a ver qué cuidados debe usted tomar en cuenta para que esta enfermedad no le complique mucho problema en los pies. Entonces la neuropatía diabética es un daño en los nervios producto de la diabetes y afecta al 60-70% de los pacientes, siendo la complicación más frecuente que puede conducir a una úlcera, con el peligro potencial de amputación. Entonces, el paciente diabético, una de las complicaciones es la neuropatía diabética, que hablábamos que es el daño a los nervios, sobre todo a los nervios periféricos de las piernas o de los pies. Y esta neuropatía diabética afecta al 60-70% de los pacientes con diabetes. Y es una causa frecuente de producción de úlceras en los pies y en algunas ocasiones el peligro potencial de amputación. Por este problema es que le amputan muchas veces a las personas los dedos o un pie o una pierna de su cuerpo por problemas con la neuropatía diabética que fue a veces por no tratarse de controlar la diabetes correctamente y llegar al extremo de tener complicaciones. Entonces hay que tener cuidado con este problema de la neuropatía diabética porque afecta a un gran número de pacientes con diabetes y la neuropatía es una de las causas de úlceras y de amputación en los pies. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen vamos a ver las causas de la neuropatía diabética. Recuerde, cuando hablemos o mencione la palabra neuropatía diabética, entienda usted que es un daño en los nervios, pero en los nervios sobre todo periféricos, los nervios que van hacia la pierna y los pies. Los nervios se encargan del movimiento, de la sensación, de la fuerza de los miembros. Entonces la diabetes puede causar daño en los nervios y eso es lo que estamos hablando en esta noche de la neuropatía diabética. La etiología, ¿cuál es la causa? Dentro de las principales causas se menciona la hiperglicemia mantenida. O sea, si usted es un paciente diabético y tiene muchos años y sobre todo maneja la azúcar alta, esas elevaciones constantes del azúcar por mucho tiempo puede producir la neuropatía diabética. A eso se le llama hiperglicemia mantenida. Cuando mencionamos hiperglucemia o hiperglicemia es que hay una elevación en los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si usted es un paciente diabético y que no tiene un buen control de la diabetes y que siempre que se la chequea su azúcar anda muy alta, tenga cuidado porque una de las complicaciones de la azúcar elevada por mucho tiempo es la neuropatía diabética, es una de las causas. La segunda es el tiempo que tiene usted de tener la diabetes. Entre más años tenga de tener el problema de la diabetes, mayor probabilidad va a tener de desarrollar la neuropatía diabética, sobre todo si los niveles del azúcar no están muy bien controlados. Y la tercera causa que se menciona es el grado de control metabólico. O sea, hay pacientes que tienen mal control de la diabetes y tienen trastornos de tipo metabólico. Entonces son algunas causas que se le achacan a la neuropatía diabética. Entonces hay que tener cuidado si usted es un paciente diabético y no está muy bien controlado. Hay que tener cuidado y tratar de controlar los niveles de azúcar para que no vaya a desarrollar la neuropatía diabética. Y otras causas asociadas a la neuropatía diabética, tenemos enfermedades infecciosas.
hay pacientes que mantienen algunas infecciones en la parte blanda de los pies, eso propensa más a tener problemas de úlcera y de neuropatía diabética. También se ha visto que la neuropatía diabética es más frecuente en los pacientes que tienen diabetes y consumen alcohol. También es frecuente la neuropatía diabética en los pacientes diabéticos que tienen una mala alimentación. Y también es frecuente en aquellos pacientes que tienen desórdenes del sistema inmunológico. Entonces, estas causas asociadas a las tres que les mencioné anteriormente son las que hacen que una persona tenga más tendencia a tener problemas de neuropatía diabética. Vamos a repetir esas causas. Las principales son niveles elevados del azúcar, haber padecido de diabetes por muchos años, tener un descontrol metabólico y enfermedades infecciosas, el consumo de alcohol, una mala alimentación y desórdenes del sistema inmunológico. Esas son algunas causas asociadas y atribuibles al desarrollo de lo que es la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente. Luego, hablando de la epidemiología de la neuropatía diabética, en Venezuela, por ejemplo, se hizo un estudio y el 4.5% de los pacientes al momento del diagnóstico de diabetes ya tenían síntomas asociados a la neuropatía diabética. O sea que hay pacientes que tienen diabetes y cuando ya presentan signos y síntomas típicos, al momento de hacer el diagnóstico de la diabetes, el 4.5% ya tienen síntomas asociados a la neuropatía diabética. Entonces ya tienen síntomas que en el momento del diagnóstico de la diabetes tienen ya síntomas de la neuropatía diabética. Y vamos a hablar más adelante cuáles son los síntomas que una persona tiene cuando está presentando una neuropatía diabética. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, la neuropatía diabética es la principal causa de amputaciones entre los 30 a 65 años de edad. De ahí que usted, si es un paciente diabético, o usted que nos escucha o nos ve y tiene un familiar, su papá, su abuelo, hermanos, tíos, tías diabéticos, si está viendo el programa, dígale que sintonice Canal 12 para que vea de qué se trata este problema. La neuropatía diabética es la principal causa de amputaciones entre los 30 a 65 años de edad. Así que es una complicación que hay que tratar de que el paciente diabético no la desarrolle, y si ya la desarrolló, pues que lleve un buen control para evitar las amputaciones. Por ejemplo, ahí hay un cuadro, una circunferencia de estadísticas de las amputaciones en pie. El color amarillo es el pie diabético por aterosclerosis, en un 16%. El color como azulito es el pie diabético mixto, un 48%, y un pie diabético neuropático es la anaranjada, del 36%, para que usted vea que la neuropatía, ya sea de cualquier tipo, y vamos a ver más adelante que hay varios tipos de neuropatía, es una de las causas principales de amputaciones en los pacientes diabéticos, la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente. Luego, en la fisiopatología, ¿cómo se desarrolla este problema de la neuropatía diabética? Hay varios estudios, varias teorías, las vamos a mencionar para que usted pues comprenda un poco más por qué los pacientes desarrollan este problema de la neuropatía diabética.
No son todos los pacientes, pero sí la gran mayoría. Hay pacientes que se controlan, que se cuidan, que no desarrollan este problema, pero la gran mayoría, por un mal control del azúcar, descuido, abandono del tratamiento, mala alimentación, es diabético y consume alcohol, entonces tiene más tendencia a tener este problema de la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente imagen. Hay varias teorías de cómo se desarrolla la neuropatía diabética. Hay una teoría que se llama metabólica, en la cual se dice que los niveles elevados del azúcar a nivel intracelular entran a los nervios y de ahí se lleva una saturación de una vía que se llama glicolítica, y la azúcar, o sea la glucosa extra, es llevada a la vía del poliol, se le llama convertida en sorbitol, y fructosa por la aldosa reductasa y la sorbitol de H. Bueno, ahí hay un montón de términos médicos, que en la teoría metabólica lo que usted tiene que entender es que el producto de las elevaciones del azúcar, ese nivel elevado del azúcar entra en las células, sobre todo en las células de los nervios, y empieza a dañarlo. Y el acúmulo de algunas sustancias como el sorbitol y la fructosa se asocia a alteraciones a nivel del neuronal, o sea, de las células de los nervios, y hay una disminución en el transporte de algunos neurotransmisores, y hay daño estructural en el nervio, y eso hace una propagación anormal del potencial de acción. Entonces, en resumidas cuentas, la teoría metabólica, para que usted no entienda, se atribuye que si usted maneja niveles elevados de azúcar, esto va a causar una alteración metabólica en su cuerpo, y esa alteración metabólica va a llegar a los nervios y los va a dañar. Entonces, la teoría metabólica, una de las que se cree es la causa del desarrollo de la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente. Otra teoría que se ha estudiado y que se cree que también influye en el desarrollo de la neuropatía diabética es la vascular. La anterior era la teoría metabólica, en donde los niveles elevados de azúcar alteraban algunos metabolitos y algunas funciones metabólicas que llegan a los nervios. Hay una teoría vascular también, que la misma nivel elevado de azúcar, o sea la hiperglicemia, va a llevar una toxicidad a nivel de los nervios en su interior, y eso crea una resistencia vascular endoneural, que se le llama. Entonces, los niveles elevados de azúcar pueden producir productos finales que van a lesionar los vasos sanguíneos y por ende los nervios, y de ahí pues se habla de esta teoría vascular isquémica hipóxica. O sea, la azúcar, cuando no está bien controlada, daña los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos posteriormente van a alterar el sistema de los nervios, porque todo va conectado, el sistema vascular endotelial y los nervios periféricos van conectados. Entonces, si un órgano de nuestro cuerpo no recibe suficiente oxígeno, tiene una isquemia o una hipoxia, y esa hipoxia va a alterar ese órgano, en este caso los nervios. Entonces, otra teoría es la teoría vascular, que es un daño capilar por la inhibición del transporte a nivel de los nervios, y eso crea una degeneración axonal, o sea, una degeneración de las neuronas en los nervios. Entonces, otra teoría es la teoría vascular. Son teorías que algunos han estudiado y le están atribuyendo la causa de la neuropatía diabética. Ya hablamos que una de las teorías era la teoría metabólica, esta es la teoría vascular. Pongamos la siguiente. Y hay otra teoría que es la desmielinización neuronal,
En los nervios, tanto centrales como periféricos, hay una sustancia que se llama mielina. Esa mielina, esa sustancia hace que el nervio pueda funcionar bien, pero en los pacientes diabéticos esa mielina, que es una sustancia, se degenera, se va perdiendo, por eso se llama desmielinización, se va perdiendo esa sustancia que se llama mielina, entonces el nervio se va degenerando, por eso se llama desmielinización neuronal. Entonces, otra teoría que se le atribuye al desarrollo de la neuropatía diabética, la pérdida de la mielina a nivel o al interior de los nervios. Entonces, esa mielina sirve para que haya una conducción normal dentro de la fibra nerviosa. Y si esa sustancia llamada mielina se va perdiendo producto de la misma diabetes, entonces el nervio se va a dañar y va a desarrollar una neuropatía diabética. Entonces son teorías, resumiendo, que según los estudiosos causan la neuropatía diabética. Una es la teoría metabólica, la otra es la teoría vascular y esta última es la teoría de la desmielinización neuronal, pérdida de la mielina, que es una sustancia que está dentro de los nervios para que estos puedan funcionar adecuadamente. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética? Recuerde que la neuropatía diabética puede dañar todos los nervios en el cuerpo del paciente diabético. Desde la cabeza hasta los pies tenemos nervios periféricos. Cuando hablamos de nervios, no es que el sistema nervioso, que la gente a veces confunde. Los nervios, estamos hablando de los nervios que salen de la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Entonces, algunas manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética pueden ser a nivel de la cara. Hay pacientes diabéticos que presentan parálisis facial. La parálisis facial es que la cara, la boca tiende a torcerse, o sea, a desviarse. La gente nos dice, se me torció la boca o no puedo cerrar el ojo. Esa es una parálisis facial. Puede ser una manifestación de una neuropatía diabética. Otros síntomas pueden ser tosis palpebral, o sea que el paciente, el párpado, uno de los párpados está más bajo que el otro. Es una caída del párpado, se llama tosis palpebral. También puede haber tosis labial, o sea, el paciente siente que uno de los labios está más abajo que de lo normal. Entonces, el paciente con neuropatía diabética puede tener síntomas a nivel de la cara, o sea, síntomas faciales, parálisis facial, tosis palpebral, que es caída de uno de los párpados, o tosis labial, que es caída de uno de los labios. Entonces, si usted tiene eso o ha tenido estos síntomas, es que ha desarrollado una neuropatía diabética. Pongamos la siguiente. Estas son ya las manifestaciones clínicas, que es lo que el paciente va a presentar cuando tenga una neuropatía diabética. Otro de los síntomas puede ser dolor. El paciente con neuropatía diabética siempre se queja de dolor, a veces en el hombro, a veces en los músculos, en los pies. El paciente siente como fuego en los pies. También puede sentir en algunas ocasiones sensación o pérdida de la sensibilidad. El paciente no siente nada en sus pies o en la planta de los pies. Puede haber debilidad muscular también. Hay pacientes diabéticos que van perdiendo la fuerza en los miembros inferiores, porque los nervios se encargan de darle movimiento a los músculos. Si están afectados, entonces va a haber debilidad muscular. Y puede haber también alteración en los reflejos de la mano, de la muñeca, se llama radiculopatías. Esos son otros síntomas de la neuropatía diabética. Hablamos que algunos pueden ser en la cara, pero otros pueden ser en el resto del cuerpo, dolor a nivel de los hombros, dolor en los pies, el ardor, sensación de fuego en los pies, y a veces pérdida de la sensibilidad en la planta de los pies. Son otros síntomas de la neuropatía diabética. También el paciente se queja mucho de adormecimiento, hormigueo, esa es parestesia, se le llama, en las manos o en los pies. Otro síntoma de la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente.
En la siguiente también pueden haber síntomas gastrointestinales. Hay pacientes diabéticos que se quejan mucho de diarrea. Hay otros que frecuentemente les dan náuseas o vómitos. Algunos tienen estreñimiento y hay otros que presentan disfagia, o sea, dificultad para tragar. Entonces, la neuropatía diabética puede dar síntomas en diferentes partes del cuerpo. Ya hablábamos que a nivel de la cara, hablábamos que a nivel de los miembros, de los brazos, las manos, los hombros, los pies, también puede dar síntomas gastrointestinales. El paciente puede presentar diarrea, puede presentar vómitos, náuseas, estreñimiento o dificultad para tragar, eso se llama disfagia. Entonces también la neuropatía puede dar síntomas a nivel gastrointestinal. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen vamos a siempre hablar de otros síntomas que puede tener el paciente con neuropatía diabética. Hablábamos de síntomas a nivel de la cara, síntomas faciales, a nivel de los miembros, de los adormecimiento, hormigueo, calambre, sensación de quemazón en los pies, en las manos, dolor en los hombros, en los músculos, pérdida de la fuerza, síntomas gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento. Y otros síntomas asociados a la neuropatía diabética puede ser los mareos, la visión borrosa. El paciente diabético dice, siento que ya casi no miro, que miro borroso. También en algunas ocasiones el paciente diabético puede tener dislalia, o sea que no se le entiende lo que está hablando. Puede tener taquicardia también el paciente. Puede tener incontinencia urinaria, o sea, el paciente diabético cuando tiene neuropatía está muy propenso a tener incontinencia urinaria, o sea que a cada rato está yendo a orinar. Puede también tener alteraciones en la presión arterial, sobre todo hipotensión ortostática se llama, y también puede tener problemas de impotencia sexual. Entonces son otros síntomas asociados a la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente imagen. Ahora el diagnóstico diferencial de la neuropatía diabética, la clasificación de la neuropatía. Hay varios tipos de neuropatía, hay una se llama neuropatía reversible, hay otras que se llaman polineuropatías simétricas y otras neuropatías focales y multifocales. En la reversible es cuando el paciente tiene los niveles elevados por un momento del azúcar, eso se llama neuropatía hiperglicémica, y cuando el paciente tiene una prediabetes, o sea que todavía no ha desarrollado diabetes. Entonces, en estos pacientes se controla el azúcar y se controla la prediabetes y la neuropatía desaparece, por eso se llama reversible. Pero hay muchos pacientes que la neuropatía no desaparece porque ya está instalada, porque tiene diabetes mal controlada durante muchos años, y hay otras que pueden afectar otras partes del cuerpo, como las focales y multifocales, o las que son simétricas. Tengan algunos tipos de neuropatía que puede tener el paciente diabético. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver del diagnóstico diferencial. La neuropatía diabética, recuerde, es el problema en los nervios en los pacientes diabéticos, por eso se le ha puesto neuropatía diabética, porque todo lo que esto he estado hablando es en pacientes diabéticos, porque hay otro tipo de neuropatías que se presentan en pacientes que no son diabéticos. Pero en este caso estamos enfocados en la neuropatía diabética, es la neuropatía que se presenta en los pacientes con diabetes. Ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial, porque hay muchas enfermedades o neuropatías que se pueden confundir con esto de la neuropatía diabética. Entonces, nosotros como médicos lo que hacemos es hacer diagnósticos diferenciales, descartar otras enfermedades para quedarnos con el problema del que estamos hablando. Tenemos que diagnosticar
hacer diagnóstico diferencial los médicos de la neuropatía con aquellas neuropatías inmunitarias como el mieloma, gamapatías, o con aquellas neuropatías nutricionales que se presentan en pacientes que tienen deficiencia de algunas vitaminas, sobre todo el complejo B. También la neuropatía que se presenta en los pacientes alcohólicos, porque estas neuropatías, las inmunitarias y las nutricionales, pueden tener síntomas similares a los de la neuropatía diabética. También hay otros problemas endocrinos metabólicos que pueden producir síntomas similares a los de la neuropatía diabética, por ejemplo la uremia. La uremia es los niveles de urea elevados en la sangre que se presentan en pacientes con insuficiencia renal. También otras enfermedades como problemas de la tiroides, enfermedades hereditarias. Hay enfermedades infecciosas también como el herpes que pueden producir problemas en los nervios similares a los de la neuropatía diabética, y también hay enfermedades de tipo inflamatorias como algunos síndromes paraneoplásicos. Entonces, estos diagnósticos diferenciales es el médico el que lo debe de hacer, descartar que el paciente tiene otra neuropatía que no sea diabética, porque como les menciono, en esta noche estamos orientados en lo que es la neuropatía diabética, que es que se presenta en pacientes con problemas de diabetes, y todas estas enfermedades que les acabo de mencionar presentan síntomas similares a lo de la neuropatía diabética. Por eso se llama diagnóstico diferencial, porque el médico el que debe diferenciar si es un problema o del que el otro del que estamos hablando en esta noche. Pongamos la siguiente imagen. Luego el examen físico, ya cuando usted va donde el médico y le dice: mire doctor, yo soy un paciente diabético y tengo ardor en los pies, siento como fuego, chile en los pies, en algunas ocasiones me he pinchado y no me he dado cuenta, es porque está perdiendo la sensibilidad, o no siento mucha fuerza en las piernas, o estoy teniendo problemas de úlcera en los pies o en las piernas. Entonces el médico va a sospechar que usted está teniendo una neuropatía diabética y le tiene que hacer un examen físico, o sea, hacerle una revisión en la clínica, examinarlo. Algunas formas sencillas que hacemos nosotros con estos instrumentos, usamos el que se llama diapasón, o algunos test con monofilamento, que es como un pequeño hilo donde lo aplicamos en la planta de los pies y le preguntamos al paciente si siente que le hicimos algo. Si él dice que sí, o nos enseña o nos dice el punto, es que todavía hay una buena sensibilidad. Pero si yo le pongo ese aparatito que tiene como un hilo en los pies, el paciente no siente nada, es que está perdiendo la sensibilidad, y la neuropatía pues afectado ya los nervios, entonces se ha perdido la sensibilidad. Para eso nos sirven esos aparatitos para valorar lo que es la neuropatía en los pacientes. Pongamos la siguiente imagen, hablando siempre de lo que es la neuropatía diabética, al igual que muchos de los problemas que hablamos acá. Nos hacemos en algunas ocasiones auxiliar de algunos análisis, los médicos, si el paciente está teniendo una neuropatía y queremos hacerle algunos estudios dependiendo del caso o la afección, se va a pedir siempre el examen de sangre, que es sobre todo el del azúcar, para ver cómo anda usted sus niveles de azúcar. En algunas ocasiones, cuando se pierde la sensibilidad, la fuerza, la movilidad en las piernas, se puede mandar a hacer una resonancia magnética o algunas pruebas de ultrasonido o electromiografía, que es para ver cómo está la función de los nervios. Todos estos exámenes es el médico el que va a tomar la decisión si usted los necesita o no, pero siempre se puede auxiliar cuando es necesario de algunos exámenes el médico para tener un mejor panorama de la afección que le está dando a usted la neuropatía diabética. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? En los criterios diagnósticos, o sea, una vez que usted llega a la clínica y el médico esté sospechando que usted tenga una neuropatía, entonces va a tener en cuenta algunos síntomas
como el dolor punzante, parestesia, o sea, adormecimiento, o hiperalgesia. El paciente siente demasiado dolor. Entonces, si usted siente mucho dolor, ardor, sensación de fuego, de adormecimiento en los pies y un paciente diabético, vamos a sospechar que tiene una neuropatía diabética. Asociado a estos síntomas, hay otros síntomas que nos hacen pensar que usted está teniendo un déficit neurológico. Por ejemplo, disminución o abolición de la sensibilidad distal, táctil, térmica, vibratoria o dolorosa. La neuropatía diabética daña los nervios y por ende el paciente va a tener disminución o pérdida de la sensibilidad distal a nivel de los pies, sobre todo. Pacientes que se dan un golpe, se hace una úlcera, o sea, una llaguita, como tienen pérdida de la sensibilidad no se dan cuenta. Por eso es importante, como vamos a ver más adelante, algunas medidas para evitar este tipo de problemas. Pongamos la siguiente imagen. Luego, cuanto al tratamiento, en el tratamiento esto de la neuropatía diabética hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Se sigue investigando para descubrir siempre nuevos tratamientos que restablezcan la función del sistema nervioso dañado por la neuropatía diabética, dado que hoy todavía no hay una cura para recuperar la función de los nervios dañados. Mientras tanto, sí tenemos medidas y ciertos fármacos para controlar los síntomas y evitar el dolor. Entonces, la neuropatía diabética la podemos controlar, pero no la podemos curar al 100%. Pero sí hay medicamentos que se van descubriendo cada día para que usted tenga una mejor calidad de vida en cuanto a los síntomas y evitarle el dolor que la neuropatía produce. Y no existe ningún tratamiento mágico tampoco que funcione con todas las personas. Así que el tratamiento tiene que ser individualizado dependiendo del tipo de neuropatía, la intensidad, la localización del dolor y las características personales de cada persona. ¿Qué queremos decir con esto del tratamiento? Uno, que si hay medicamentos que le ayudan a controlar el dolor y a que usted tenga una mejor calidad de vida. Pero cada paciente reacciona de diferente forma a los tratamientos. Entonces el médico va a decir qué tratamiento es el que usted necesita y cómo lo debe tomar para esto de la neuropatía. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, hablando del tratamiento, hay un tratamiento que se le llama no farmacológico, que no es con medicamentos, pero que son medidas que ayudan a mejorar los síntomas cuando usted tiene neuropatía diabética. Uno es una buena alimentación. Los pacientes diabéticos a veces malinterpretan lo que el médico les dice, o hay algunos médicos que son bien exagerados, por así decirlo, y le dicen al paciente no coma esto y esto, y al final el paciente no come nada, solo come pataste, por ejemplo, porque dice que el médico le ha prohibido todo. No, lo que debe hacer es preguntarle qué usted puede comer. Que si le dice no coma esto, te pregúntele, pero ¿qué puedo comer? Porque a veces el paciente diabético no tiene una buena alimentación, nutrición, porque le da miedo, que muchos médicos le han dicho que casi todo es malo. Pero en esto de la diabetes hay que tener una buena alimentación, una buena nutrición, para que el paciente no vaya a desarrollar una neuropatía diabética, o si ya la tiene, pues mejore sus síntomas. Entonces hay muchas veces que el paciente diabético se manda donde un nutricionista para que él le indique qué alimentos, qué productos son los que él debe o puede consumir para que tenga una buena alimentación. Si usted tiene una buena alimentación, va a tener un mejor control de los niveles de azúcar y va a tener o puede evitar la neuropatía diabética si no la ha desarrollado, y si ya la tiene, a mejorar los síntomas. Otro tratamiento, o medida no farmacológica que ayuda es el ejercicio. Usted puede salir a caminar todos los días si es un paciente diabético,
para que haga ejercicio. Entonces, medidas no farmacológicas que ayudan a evitar o al control de la neuropatía diabética es mantener un nivel adecuado de los niveles de azúcar, tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Pongamos la siguiente. En la siguiente, hablando siempre del tratamiento, ya le mencionaba que es muy importante mantener su azúcar en la sangre en un rango saludable. Los pacientes que logran tener niveles adecuados de azúcar se evitan llegar a este tipo de problemas. Y luego también prevenir un daño neurológico o qué hacer con los síntomas, que los síntomas sean menos graves. Entonces, si a usted le ha indicado insulina, aplíquesela como el médico le ha indicado. Si le ha indicado pastillas, tómeselas como el médico le ha indicado. Pero hay pacientes diabéticos que a veces se dejan de poner la insulina o dejan de tomarse las pastillas y andan sin tratamiento mucho tiempo porque no sienten nada. Ya cuando llegan a sentir algo es porque tienen un problema de complicación como la neuropatía diabética. Entonces es importante mantener los niveles de azúcar en la sangre, si es diabético, en rangos saludables para evitar problemas de daño neurológico, sobre todo en los nervios, para evitar la neuropatía diabética. Y si usted ya le han dicho que tiene neuropatía diabética, entonces para evitar complicaciones como úlceras o amputaciones, debe tener un buen control del azúcar en la sangre. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, otro cuidado que usted debe tener si es diabético es cuidarse mucho sus pies. El paciente diabético debe cuidarse mucho los pies porque es donde más afecta la neuropatía y es donde más hay amputaciones, ya sea de los dedos o todo el pie. Entonces las personas con neuropatía o con diabetes deben tener cuidado especial con sus pies. Los nervios que llegan al pie son los más largos del cuerpo y los más afectados por la neuropatía. Entonces la pérdida de sensación en los pies puede llegar a que usted tenga úlceras, llagas o lesiones en la piel. Estas pueden pasar desapercibidas y tornarse en úlceras o infectarse. Entonces los problemas de circulación aumentan el riesgo también de sufrir úlceras plantares. O sea que si usted es un paciente diabético y tiene neuropatía y puede que haya perdido la sensibilidad, debe revisarse sus pies todos los días o poner a uno de sus familiares, su hijo, su nieta, hermano, sobrino, etcétera, que le revise sus pies, porque usted puede tener un granito, una úlcera, y como no siente, no se da cuenta, pero otra persona le puede revisar la planta de los pies para asegurarse que no tenga ninguna lesión, porque por un simple raspón, un pequeño golpe, una pequeña heridita, puede infectarse, llegar a ser una úlcera y posteriormente llegar a una amputación. Entonces, si usted es un paciente diabético y sobre todo tiene neuropatía y aunque no la tenga, cuide mucho sus pies, láveselos bien, manténgalos aseados, córtese adecuadamente sus uñas, mantenga una buena higiene en sus pies y siempre ponga a alguien que le revise la planta de los pies para que se asegure que no tenga un grano, una llaguita, una heridita o un raspón. Pongamos la siguiente, es otro cuidado para evitar lo que es la neuropatía diabética o controlar adecuadamente la neuropatía si ya la tiene. Una guía reciente basada en la evidencia para el tratamiento de la neuropatía diabética advirtió que algunos fármacos antiepilépticos o antidepresivos se pueden usar para el control del dolor en el paciente diabético. Se usan algunos medicamentos que se usan para la depresión o para la epilepsia, para controlar lo que es esto de la neuropatía diabética. Y pues el médico el que va a indicar qué tratamiento de estos le indica. Estos son algunos tratamientos aprobados por la Federación y Administración de Drogas de los Estados Unidos. Entonces hay varios medicamentos que le pueden ayudar a controlar el dolor, pero el médico es el que va a decidir cuál de todos ellos le indica. Entonces, si usted es un paciente
diabético con neuropatía y no ha sido evaluado por un médico, pues vaya donde un médico para que le indique un tratamiento y no pueda tener, no tiene que estar sufriendo por el dolor cuando tiene la neuropatía. Uno de los principales síntomas que el paciente acusa es el dolor, la sensación de quemazón, sensación de hormigueo, adormecimiento en los pies. El paciente dice: siento como chile, fuego en los pies. Entonces, si es diabético, puede tratarse una neuropatía diabética y esos son algunos de los síntomas. Volvamos hacia acá. Es la última, creo. Entonces, en esta noche hemos hablado de lo que es la neuropatía diabética, una de las complicaciones de la diabetes cuando no se controla adecuadamente. Si usted es una persona diabética, trate de mantener los niveles de azúcar en niveles, valga la redundancia palabra, óptimos, satisfactorios, para que no tenga esta complicación. Y aunque a veces el paciente tenga los niveles bien controlados, entre más tiempo pasa de tener la diabetes, puede llegar a desarrollar esta complicación. Hablamos también que la neuropatía diabética se manifiesta muchas veces cuando se hace el diagnóstico de la diabetes. Un paciente que a veces nos dice: bueno, mire que yo tengo ardor, dolor, sensación de fuego, quemazón en los pies. Cuando mandamos a hacer el examen del azúcar sale con diabetes, entonces ya tiene la neuropatía instalada sin que él se haya dado cuenta anteriormente que es un paciente diabético. Y si usted ya es diagnosticado como paciente con diabetes, trate de cuidarse mucho con la alimentación, cuide sus pies, tómese los medicamentos y trate de seguir las indicaciones que le da su médico. No se automedique, porque la neuropatía no es cualquier medicamento para dolor que le va a quitar ese malestar. Es el médico el que va a indicar qué tratamiento es el que usted necesita para esto de la neuropatía diabética, que es una complicación de la diabetes. Eso es lo que hemos hablado en esta noche. Para aquellos que nos escucharon, gracias por escucharnos, por habernos visto a través del canal. También aquellos que nos sintonizan o reproducen el programa a través del Facebook. Siempre que estamos acá vemos que hay bastantes reproducciones de esta sección Médico en su Casa. Qué bueno que están pendientes de nosotros y que cada jueves que el programa lo tenemos acá, nos sintonizan o lo hacen posteriormente después revisando el Facebook en vivo de Canal 12. También les queremos informar que si usted es una persona que quisiera visitarnos para tener una consulta con mi persona, estamos ubicados en nuestra clínica en la Plaza Zanca, en la Placita Zanca. Ahí tenemos nuestra clínica. Si nunca nos ha visitado, ahí nos puede ubicar la clínica médica del doctor Denis Estrada en la Placita Zanca. Tenemos un horario de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados atendemos de 8:30 a 12 del mediodía. Y nos puede ubicar ahí en la Placita Zanca, en el primer nivel, en la pared. Ahí va a ver el rótulo Clínica Médica Familiar del doctor Denis Estrada en la Placita Zanca. Ahí nos puede visitar para cualquier problema de salud que usted o uno de sus familiares tenga o esté teniendo. Es un placer para nosotros el poderle atender. Siempre les menciono que pues tenemos un buen número de años ejerciendo nuestra profesión, que gracias al Señor pues nos ha logrado dar. Tenemos más de 20 años de estar ejerciendo esta bonita profesión, la cual nos gusta y nos apasiona mucho. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos veremos el próximo jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Es el segmento Médico en su Casa los días jueves. Nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.